Hola amigos, qué placer volver a estar con ustedes en estas épocas donde el calor hace que nos movamos con mucha más lentitud. Incluso nuestras ideas parece que se ponen a remolque de nuestro cuerpo y todo se ralentiza a la espera de que en septiembre las cosas vuelvan a retomarse en sus antiguos ritmos. Hoy es un placer especial poder recuperar un año después una de las entrevistas más interesantes que hemos tenido en este programa. En este año, porque era el 21 de julio cuando nuestro invitado de hoy pisaba este plató por primera vez, en este año han ocurrido muchísimas cosas que tienen que ver con aquellas sobre las que reflexionamos con José Manuel Otero Novas en este mismo programa. José Manuel Otero Novas, ¿qué tal? Es un placer ser entrevistado por Julio Ariza. Bienvenido y muchísimas gracias. La verdad es que todas aquellas cosas a las que hacíamos referencia en aquel programa se han ido poniendo de manifiesto y de pleno apogeo y de pleno interés con los acontecimientos que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo creo, desgraciadamente, que la pendiente, seguimos bajando la pendiente. Y yo creo que se ve cada vez más claro si queremos abrir los ojos, claro, si queremos abrir los ojos, que podemos tener un final nada halagüeño. Hablábamos en ese programa, don José Manuel, de un final de etapa o de un comienzo de nueva etapa. Estamos hablando con un hombre que ha sido ministro de Educación, ha sido ministro de la Presidencia, pero fundamentalmente fue uno de los personajes claves de eso que se llamó Grupo Tácito. El Grupo Tácito lo constituyeron una serie de periodistas, de intelectuales, de políticos, que cuando Bernardo Algora hace su famoso discurso en la Asociación Española de Propagandistas, junto con Alfonso Osorio, probablemente, si no me equivoco, sí. constituís una serie de personajes de primer nivel intelectual y sobre todo de una apasionada vocación pública. Constituís un grupo de personas cuyo objetivo fundamental, si yo lo he entendido bien, porque formáis parte de la historia de la transición española entre el 73 y el 76 fundamentalmente, constituís un grupo que se propone que la transición a la democracia desde un régimen dictatorial se produzca sin una ruptura, se produzca con una cierta conformidad de los que debían abandonar el poder, pero se produzca también construyendo, no destruyendo. Eso fue así y probablemente hoy un grupo tácito, no sé, don José Manuel Otero Novas, cómo lo valora eso, pero hoy un grupo tácito pueda volver a ser necesario. Sí, yo creo que el planteamiento, me encanta ese planteamiento porque además es, yo creo que muy acertado en lo que se habla del pasado y en lo que se echa de necesidad para el futuro. En lo que se habla del pasado, efectivamente, pues hay un momento que en el entorno de lo que se llama el San Pablo, la Asociación de Propagandistas, etcétera, pues se echa en falta la necesidad de preparar ideas y personas para el futuro. Se trataba de evitar lo que nos pasó a los españoles en general, lo que le pasó especialmente al mundo de la derecha, al mundo católico, al mundo de los monárquicos también, lo que nos pasó en el año 1931. O sea, en 1931 la gente creía que los partidos eran eternos. Llevábamos 60 años de régimen democrático. El Partido Conservador, el Partido Liberal, eran instituciones que no se podían mover. Pero un día de 1931, los políticos se marchan a su casa, dejan los despachos, toman el poder unos señores que estaban en prisión, convocan unas elecciones a Cortes Constituyentes en 2 meses, con una gran parte de los españoles que no habían podido reaccionar y naturalmente impusieron la Constitución que les dio la gana. No la sometieron a referéndum, no se sometió a referéndum, se prohibió la consulta de se prohibió a los españoles. Se prohibió la consulta, artículo 66 de la Constitución o de temas relacionados con la Constitución. Bueno, una Constitución que no pudieron votar, lo comentábamos hace un momento, las mujeres. No, claro, las mujeres todavía no. Las mujeres tardaron 2 años en tener voto en las generales. Ya habían tenido voto en las municipales,
en el estatuto municipal de la dictadura de Primo de Rivera. Pero en ese momento no pudieron votar, efectivamente. Ni las mujeres ni los curas. Ni los curas, eso no me lo sé bien. Lo de los curas no me lo sé bien. No pudieron votar. Solo sé que no podían ser abogados del Estado hasta el año 70, más o menos. O sea, estaba también prohibido que entraran en el cuerpo de abogados del Estado al que yo pertenezco. Pero, en fin, se trataba de evitar eso, o sea, porque quedó una gran parte de España sin representación política. Bueno, las ganó el Partido Socialista, 115 escaños. Las ganó. Y Lerroux segundo, ¿no? Más o menos. Vamos a ver, formalmente sí. Formalmente es correcto. De verdad no. O sea, de verdad quien ganó las elecciones constituyentes de 1931 fue la masonería. La masonería, que tenía 5.000 miembros en ese momento, tuvo 156 diputados. De los 470 que había. 470 creo que eran, 470 y algo. O sea, fue el grupo realmente más numeroso. Lo que pasa es que no se presentaron como masonería, pero eran los más numerosos, y cuando les interesaba se reunían, cuando no les interesaba no. Entonces, hacia cerca de 1970, nos planteamos, hay que crear esto, hay que evitar otra vez el 1931, una ruptura, vete a saber si volvemos a la guerra civil. Se creó eso y ese grupo tuvo un buen resultado. O sea, la mayoría, el núcleo más numeroso de miembros de los gobiernos de la transición fuimos los tácitos. Naturalmente, junto con otras personas muy importantes, decisivas, bajo la dirección de Adolfo Suárez, tal, pero... Vamos a aclararle, si te parece, a la gente más joven, ¿no? Que ahí están escuchando probablemente por primera vez hablar de Tácito. Y además de los dos Tácitos, del primer Tácito y del grupo Tácito. Tácito era digamos, el seudónimo bajo el cual firmabais los artículos que escribían diversas personas en un montón de periódicos españoles. Sí. Ese era un seudónimo. Ese era un seudónimo. Empezamos publicando en los periódicos de la Editorial Católica. ¿Cuántos llegasteis a escribir bajo ese seudónimo? Pues no puedo decirlo, pero desde luego hay publicado, en un momento publicamos un libro con lo que habíamos ya publicado. Pues seguramente habremos escrito 200, 300, no lo sé. No sé exactamente. Lo publicábamos semanalmente. ¿Todos vosotros formabais parte de la Asociación Española de Propagandistas? No. Es gente diversa. Sí, nace en la Asociación de Propagandistas. Se desarrolla en el CEU, pero inmediatamente, cuando ya va teniendo un sentido político muy definido, como es tradicional en la Asociación de Propagandistas, en ese momento se dice, bueno, ahora volad por vuestra cuenta y bajo vuestra responsabilidad, porque la Asociación de Propagandistas pues es una asociación confesional y no debe mezclarse. Prepolítica, como te gusta decir. Prepolítica. Prepolítica. Exactamente, pero hay un tema que yo creo que a Julio Ariza debe interesarle, que es que esos artículos que se empezaron publicando en los periódicos de la Editorial Católica, primero en el Ya, después lo pidieron los demás periódicos de la Editorial Católica y al cabo de poco tiempo lo pedían muchas otras gentes. Y lo digo porque a lo mejor Intereconomía puede jugar un papel similar para el futuro, que es el iniciar una plataforma y una acogida, pero en fin, no quiero meterme en eso. Me estás poniendo los dientes largos. Claro. Porque si algún grupo de comunicación tiene dos compromisos en este momento, que son decir la verdad y construir el futuro en positivo en torno a las raíces cristianas de nuestro país. Sí, lo sé, y por eso te lo digo, por eso lo digo. Y por eso lo digo porque además, como ya apuntaste hace un momento, de verdad nosotros nos estamos planteando lo mismo. No es el grupo Tácito lo que ahora hemos de hacer, porque los tiempos son los tiempos y hay que hacerlo de otra manera. Pero sí hemos empezado, ya llevamos algún tiempo, con un grupo, un aula política. Somos más gente que las que estuvimos en los Tácito
pero estamos trabajando y preparando soluciones para el futuro. Y queremos crecer y queremos multiplicarnos y queremos extendernos por toda España y queremos empezar a tener pronto alguna presencia. Todavía como prepolítico, pero es importante que las estructuras políticas hoy vigentes empiecen a recibir inputs desde la sociedad. Que haya gente que no es que les lleve la contraria, pero decir, oiga, que se están ustedes olvidando de esto, que este grupo de ciudadanos también tiene derecho a defender sus intereses. Ese tipo de cosas es importante empezar a decirlo, porque las estructuras están empezando a no funcionar. Lo digo con mucha pena y no es ninguna crítica. Los políticos que yo conozco son gente magnífica, pero el sistema se acaba anquilosando, como pasó con la anterior democracia canovista de 1876. Llega un momento que no pueden, ahora tampoco pueden. Para decir solo un par de cosas, para no extenderme. Por ejemplo, yo ya sé que la mayoría de los españoles hoy creen de verdad en la igualdad de derechos de todos, respetan todas las tendencias sexuales. Yo creo que sí, que somos un pueblo muy tolerante. Pero dicho ello, yo también creo, no puedo decir qué porcentaje, pero yo diría que por lo menos el 80% de los españoles no desearían que sus hijos se hicieran una operación de cambio de sexo. Por ejemplo, no desearían que sus hijos, salvo que tengan esa tendencia, pero si no la tienen, no les gustaría que les incitaran a la homosexualidad. No les gustaría eso. O sea, sí les importa la sexualidad clásica y son partidarios de la heterosexualidad. Bueno, esos españoles no tienen representación en el Parlamento. Ya sé que casi todos los diputados son heterosexuales, la inmensa mayoría, pero no tienen representación, no hay ninguna voz que hable de eso. Permanentemente estamos oyendo hablar del derecho de los gays, de los transexuales, de los bisexuales, tal, de los otros no. Incluso cuando alguien se atreve a decir algo, los acusan de odio, discriminación. Por cierto, en este momento acaba de salir una sentencia de la Audiencia Provincial, lo acabo de oír ahora mismo, de la Audiencia Provincial de Madrid, porque a esos chicos que se lanzaron con unos autobuses, a mí no me gustó el sistema, ¿eh? No es mi estilo. Pero esos chicos que se lanzaron en autobús a decir si tienes pene, tienes pene. Sí. O sea, que es la defensa de la sexualidad clásica. ¿Qué ha dicho la sentencia? Les acaban de absolver y han dicho que esa medida cautelar de que no pueden seguir diciéndolo desaparezca, que eso no es delito de odio, ni de discriminación, ni de tal, como dijeron, no voy a decir qué autoridades. Me está dando usted una buenísima noticia. Claro. Que no tenía en este momento. Pues es que acabo de oírla. Pero que va a ser, sin duda, muy importante, y claro, que es muy importante. Claro, pero eso no está en el Parlamento. No está. Estos chicos, bueno, tienen el mérito de que se han lanzado y han ido a los tribunales, pero bueno, ¿de qué me acusan a mí? ¿Pero qué delito he cometido por decir en lo que creo? Don José Manuel, con una completa perplejidad por lo que me acaba usted de decir, que yo no le había metido los dedos en la boca para que me lo dijera. Lo ha dicho usted motu propio. A ver. Pero que he salido reforzadísimo. Tengo que dar paso a la publicidad. Ah, bueno, muy bien. Me parece muy Ahora bien. mismo nos vemos. Les recomiendo a ustedes que no se distraigan ni un minuto, porque José Manuel Otero Novas, que es abogado del Estado, y eso no es cualquiera, tiene una precisión y un rigor y una capacidad de síntesis que yo he encontrado en muy pocas personas, al margen de, obviamente, su conocimiento histórico y su visión política, su amplia visión política, su entendimiento, su concepción, su gran concepción del Estado. Por eso, las cosas que dice José Manuel Otero Novas
tienen mucha importancia y la gente, cuando escuchan a Otero Novas, saben que están escuchando a alguien que dice las cosas en serio. Muchas gracias. No, es verdad, José Manuel. Y en el mundo este de la posverdad, yo recuerdo que tenía un catedrático de metafísica al que yo adoraba, que me explicaba el trilema del barón Münchhausen, que se planteaba atravesar un lago para llegar a la otra orilla y decía que tenía tres posibilidades. La primera era encontrar fundamentos, entonces era encontrar piedras por las que él fuera pisando hasta pasar a la otra orilla. La segunda era encontrar un método, que era pues primero una mano, otra mano y pasar nadando. Pero la tercera, que era la que había decidido digamos, la época moderna, era cogerse de su propia coleta, levantarse y pasar al otro lado, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que estamos en momentos en los que estamos en este momento cogidos de nuestra propia coleta. Pablo Iglesias es evidente, y estamos atravesando el lago. Las posibilidades de atravesar el lago son muy pequeñas con esa forma. Sí, yo no soy vidente ni tengo ninguna facultad de esa naturaleza. Pero yo ya escribí en el año 2007 un libro, El retorno de los Césares, donde yo decía, vamos a un cambio de ciclo pronto, ya empiezan a asomar los populismos y en España tardarán un poco más, porque la democracia española, como Franco murió en la cama, pues tardó un poquito más que en el resto de Europa, pero vendrá seguro y ya ha venido, ya ha empezado. Ha empezado, por supuesto, en toda Europa y ha empezado en España. Y es curioso que, a lo mejor me equivoco, yo todavía estoy estudiando el fenómeno, pero yo me dediqué a fijarme en qué pasa en Francia con Macron. Y el fenómeno Macron, o sea, yo es que no he encontrado que diga nada. No he encontrado un programa, salvo quiero que Francia vuelva a mandar con Alemania en Europa, salvo eso, no he encontrado nada. Incluso he visto en Netflix una película que ha hecho él, poniendo su campaña y cómo ha ido haciendo su campaña, cómo ha ido lanzando sus mensajes. Y bueno, después de ver todo eso, llegas a la conclusión de que no tiene ningún mensaje, porque según lo que le dijeran los colaboradores, oye, hoy por aquí has ganado un punto de popularidad, pero lo has perdido por allí, entonces cambia y dice otra cosa. O sea, no tiene ningún... O sea, es también el populismo. En contra de lo que se piensa, es también el populismo. Un populismo que en vez de estar promovido pues por el gobierno de Venezuela, pues seguramente está promovido por la banca Rothschild y esta gente, pero bueno, un populismo más elegante de la ENA, pero yo creo que es un populismo también, lo cual... Un populismo financiado por la banca Rothschild. Por la banca Rothschild, claro. Y bueno... Los primos de los Rockefeller. Unos se ocupan de los americanos y otros de los europeos. Eso es, ¿no? Los primos y más cosas. Y más cosas, porque los Rothschild, como los Rockefeller, como tal, tienen también un origen ideológico que, bueno... ¿Llegaste a leer la entrevista aquella que le hicieron a Rockefeller en el New York Times? Una vez le dijeron, ¿y usted cómo se hizo tan rico? Dice, pues mire, yo llegué a Nueva York, tenía 2 manzanas así semipodridas, les saqué brillo y las vendí por 4 centavos. Y dice, hombre, con esos 4 centavos compré 4 manzanas que estaban en un estado penoso, les saqué brillo, las arreglé un poco y las vendí por 8 centavos. Y entonces compré 8 manzanas, en esto le interrumpe el periodista y dice, ¿y así ha hecho usted esta grandísima fortuna? Dice, hombre, no, a los 16 años un tío mío de Texas me dejó unos pozos de petróleo y eso creo que influyó. Sí, no, eso no lo leí. Pues desde que crean la Exxon, ¿no? Lo que fue luego la Exxon, esta gente, y ahora el húngaro Soros, parece que están empeñados en llevarnos por un camino a todos de bastante aborregamiento, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso es, digamos, un destino de las masas en todos los tiempos, ¿no? De ahí que, en mi opinión, siempre tenemos que trabajar a las minorías. Naturalmente las minorías ya llegarán luego por círculos concéntricos
a las masas, pero hay que trabajar a las minorías. Que son las que al final de verdad mueven el cotarro, ¿no? Efectivamente. O sea, el caso que cité antes, o sea, el 5.000 masones son los que mandan en la Constitución de la Segunda República. 5.000, no había más. Y Tácito con 300 probablemente los que logran que haya una transición sin violencia Sí. y convencen a los de antes para que se vayan no abruptamente, y a los que vengan para que construyan futuro, ¿no? Sí, sí, también, o sea, también, aunque ya digo que con más gente. Obviamente. Pero fíjate, Tácito para mí supone dos conceptos que hoy son muy difíciles de encontrar, especialmente en los populismos, pero también en la forma de ver la política de los grandes partidos o de casi todos los partidos españoles, que son la palabra respeto y la palabra cooperación, que son probablemente el respeto porque enlaza directamente con los derechos fundamentales y eso enlaza con la profunda, intrínseca dignidad del ser humano, y la cooperación porque sin ella no hay juego, no sigue el juego. De lo que decía Axelrod, de que había, es decir, a partir de que en un juego sucesivo uno no coopera una o dos veces, el otro también deja de cooperar y lo que se monta es una guerra o simplemente un individualismo que te lleva a la pobreza, ¿no? Te lleva a la miseria. Y el respeto y la cooperación están como conceptos hoy fuera del, digamos, del debate político, de la acción política. No sé si tú lo ves de la misma manera. Sí, sí. Hay, y yo voy a mis temas, naturalmente. Tú me provocas y tal, pero yo me desvío lo que puedo para llegar a otros puntos. Yo creo que en la transición que hicimos cosas magníficas, pero hicimos también alguna errónea. Yo me arrepiento, Adolfo Suárez me había puesto a presidir una comisión gobierno-oposición para hacer la ley electoral y yo acepté, yo creo que era de Miguel Herrero la idea, yo acepté el meter en la ley electoral el sistema DON. Bien, es verdad que lo acepté pensando no, y era para las primeras elecciones, era una ley solo para las primeras elecciones. Lo que pasa es que, bien, yo era muy joven y no sabía que los partidos que ganan las elecciones con una ley no la cambian nunca. Y esa ley que nosotros hicimos era febrero de 1977, esa es prácticamente la ley que sigue vigente. Bueno, a lo que voy, con lo cual el sistema DON permanece. Con el sistema DON los partidos políticos, los partidos vigentes, cuando dentro de su seno hay unos señores que le dicen al líder, oye, que te has olvidado de nosotros, que aquí somos tantos, un porcentaje no sé qué, que queremos esto y tú no lo estás haciendo. Entonces el líder les dice, no se os ocurra presentar una opción política, porque con el sistema DON no salís y además nos perjudicáis gravemente y nuestra gente no os lo va a perdonar. Tenéis que hacer el voto útil. Bueno, eso llevamos 40 años oyéndolo, en la derecha y en la izquierda. Exactamente, eso nos está impidiendo el respeto del que tú hablas. O sea, el líder sabe que puede hacer lo que quiera, lo que a él le parezca. Naturalmente yo doy por supuesto que los líderes creen que hacen lo mejor para el país, pero es lo mejor que a ellos les parece y punto. Es decir, pues que se están olvidando, pues por ejemplo, se están olvidando, antes hablé del heterosexual, pero se están olvidando que hay una gran parte de los españoles, desde la transición ya, un 25% que no quiere las comunidades autónomas, ningunas, incluso en Cataluña, desde el principio, incluso en Barcelona, incluso en Barcelona. Bueno, y que luego hay por lo menos otro 25%, en ese segundo ya me muevo yo, que queremos, oye, esto se ha ido demasiado allá, vamos a reconducirlo un poco. Bueno, esas voces tampoco los partidos políticos, ni el PP, ni el PSOE, nadie, no existen. Y cuando les decimos a los líderes, oye, bueno, punto, silencio. O sea, eso es
dicho en esos términos que tú lo planteaste, no quiero ofender a los líderes políticos. Yo insisto en que doy, por supuesto, su buena voluntad, su espíritu de sacrificio y tal, pero quieras o no quieras, es una falta de respeto al pueblo y concretamente a las personas que les votan. Sin duda alguna. De todos modos, José Manuel Otero Novas, los problemas de la España de hoy, los graves y grandes problemas de la España de hoy, y la gran diferencia, digamos, de sensibilidad entre un alma de España y la otra alma de España, siguen siendo los mismos desde 1876, desde Cánovas. Es decir, en el 31, y lo comentábamos antes, la discusión básica era acerca de si el Estado debía ser laico, de si la Iglesia debía ser reconocida fuera en la misma Constitución con una relación peculiar, si podía haber una educación laica y conviviendo con una educación privada o concertada o simplemente con una educación confesional o que impartiera una confesión, las ideas, la doctrina de una confesión religiosa. Pero en ese momento Unamuno plantea la famosa enmienda en el tema del castellano, del español, y dice que sí, que lo que hay que hacer es proteger, que por cierto no se puso ya en esa Constitución español, sino que se puso castellano a instancias de los baleares, de los catalanes y de los vascos, ¿no? Pero que los problemas de los que se hablaba, los problemas que dividían profundamente a la gente, por supuesto, la sensibilidad respecto a las creencias era la misma. En el año 31, estamos hablando de hace 86 años. 86 años. Que hoy. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué le pasa a España? ¿Qué nos pasa a los españoles? Yo creo que puede haber varios planos, ¿no? En un plano que de alguna manera lo has tocado tú ahora, que es el plano de las creencias en la trascendencia y tal. Yo lo he pensado mucho, es un tema al que le he dedicado bastante reflexión, ¿no? Porque, o sea, teóricamente no puedes entender. Yo comprendo que haya una persona que diga, yo no creo. Bueno, es mucho más difícil una persona que diga, yo creo que no. O sea, el ateísmo positivo es mucho más difícil porque a mí no me parece racional, pero bueno, pero que el mero agnosticismo. Pero es igual, sea agnosticismo o sea ateísmo. Venga, pues, pero las personas ateas, agnósticas y tal, ¿por qué no han de respetar a las otras? O sea, teóricamente no es concebible. Y entonces, si no es concebible racionalmente, ¿por qué eso ocurre? Porque es verdad, lo que tú dices es verdad. Yo pienso que, claro, Occidente, no solo España, que decimos España es católico, el bastión. No, es todo Occidente, ¿no? Occidente ha sido una creación del cristianismo. Ha sido una creación del cristianismo y cuando el cristianismo declina, dice Michel Onfray en un libro que yo estoy acabando de leer, Décadence, dice, ahora que el cristianismo declina, la civilización occidental va a desaparecer. Él está encantado con que el cristianismo desaparezca porque es ateo. Y tal, pero bueno, la cosa es así. Pero ¿por qué ese alma? Es decir, ese alma que está buscando la desaparición del otro, el exterminio del otro y que se manifiesta ya rotundamente desde julio del 35 hasta julio del 36, en los que empiezan a matar a personas, solo porque creen de otra manera, porque sienten de otra manera, porque llevan una medalla colgando. El otro día decía en un editorial, y mucha gente me ha dicho, hombre, que ya era hora que alguien lo dijera, que Franco fue una necesidad histórica. Sí, que había media España que estaba pidiendo, por favor, que alguien les salvara de la muerte. Es muy triste decirlo, pero efectivamente es así. Hay... si cogemos El Socialista, la revista del PSOE, o si cogemos Claridad, otra revista socialista, si cogemos eso del verano de 1936, o de 37 o del 38, o sea, hablan de que vamos a exterminar la religión. Ya hemos acabado con la Iglesia. O sea, cosas de estas las estaban diciendo permanentemente. O sea, que efectivamente
hay un odio, y yo creo que es el odio de las personas que arrastran una educación muy religiosa y que cuando pierden la fe, pues se revuelven. No lo soportan. No lo soportan y bien, y yo lo entiendo así. Creo que esa tiene que ser la explicación. Hombre, por supuesto, si decimos, hombre, es que los católicos también han cometido muchas tropelías, naturalmente, pero los católicos, los anticatólicos, todos, ¿no? Sí, si eso es verdad, pero es decir, ahora mismo Aragón acaba de aprobar una nueva ley de memoria histórica, una cosa zafia, burda, completamente sectaria. Es decir, claro, cuando tú piensas que en julio del 36, en Barbastro, detienen a un montón de sacerdotes y al obispo florentino, Barroso, detienen al obispo, lo meten en una habitación, lo torturan. En un momento determinado dicen, vamos a comernos los cojones del obispo. Le cortan en vivo el escroto, los testículos. Y a continuación, después de tenerlo desangrándose, lo llevan al cementerio para pegarle un tiro. Antes de morir, este hombre, que fue canonizado en el 97 por Juan Pablo II, antes de morir, los bendice a todos los que le estaban haciendo eso. Los bendice y les dice que les perdona. Sí, eso es fantástico. No, lo digo porque me parece que la labor que estáis haciendo vosotros en torno a intelectuales pensando sobre cosas, pero sobre todo, digamos, apoyándoos en que las cosas no ocurren hoy, sino que son un proceso. Es decir, lo que está ocurriendo hoy en Barcelona, en Cataluña, no está ocurriendo hoy. Empezó en 1977 o en 78 probablemente. Y se han ido produciendo cosas que llevan a eso. Bueno, es muy importante que la gente joven, que tiene que construir el futuro, sepa de dónde venimos y con qué se puede encontrar, porque si no conoces la historia, estás efectivamente condenado a repetirla. Sí, no, evidentemente, evidentemente. Y es curioso una cosa que nos ha pasado. Bien es verdad que yo debo afirmar que en la transición pues la izquierda se portó muy bien. Se portó muy bien porque aceptaron el planteamiento, aceptaron el consenso, aceptaron entrar en el juego político y por consiguiente nos permitieron hacerlo. Lo hicimos nosotros, también hay que decirlo, ¿eh? No, o sea, esto de que aquello lo hicimos entre todos, no, lo hicimos nosotros y lo sufrimos nosotros. Pero en fin, ellos colaboraron y yo creo que hay que agradecerlo y bendecirlo, etcétera, etcétera. Pero en la transición es una cosa muy curiosa, hay un fenómeno muy interesante. Yo que como estuve trabajando desde la muerte de Franco, estuve trabajando en eso, en la transición y preparando la transición. Y entonces yo pues hablaba con... O sea, Suárez a mí me contrató porque decía que quería que yo hablara con la izquierda. O sea, él consideraba que yo me llevaba bien con la izquierda y tal. Bueno, y entonces naturalmente hablé con mucha gente. Todos los izquierdistas que venían del exilio, que habían tenido que huir, todos fueron de una colaboración 100%. 100%. Los jóvenes izquierdistas ya no. Ya no. Los que tenían memoria histórica, esos sabían que había que hacer la transición, la reconciliación. Todos los que luego están hablando de que vamos a acabar con la reconciliación son los chavales, los que no saben lo que se juegan, los que no han sufrido nada, ni ellos ni sus padres. Porque yo tampoco lo sufrí, yo nací después de la guerra, pero mis padres siempre me dijeron, hijo, cuidado, que... Bien, estos chavales, o sea, los Pablo Iglesias, los tal, claro, no tienen noción de nada. Y por eso son más radicales y por eso juegan a cerrarte el Valle de los Caídos. ¡Qué tontería! Vaya problema, el Valle de los Caídos. ¿Qué problema hay ahí? ¿Qué problema? Bueno, pues, o sea, yo, la verdad es que si hubiera podido, yo pues metería allí también, pues, digamos, al general Escobar, un rojo católico, que la familia seguramente aceptaría que le pusieran una tumba allí,
pues ya está, una tumba en el altar mayor también, y se acabó. Ya no hay problema en el Valle de los Caídos, porque la mayor parte de los cadáveres que hay son del bando republicano, son muchos más que del bando nacional. Pero eso es cooperar. ¿Cómo? Eso es cooperar. Eso es cooperar. Eso es construir. Eso es cooperar. Yo cuando Zapatero hizo una comisión y tal, tenía algunos amigos en la comisión, Amelia Valcárcel y Miguel Herrero y no me acuerdo quién más, y les di esa idea. No sé si me la aceptaron o no me la aceptaron, pero bueno. O sea, pero ¿por qué estamos aquí peleando y haciéndonos mala sangre? No tiene sentido. Creo. Fíjate que mientras el mundo va esa cosa de la globalización, del nuevo orden mundial, pues aquí en España el debate, insisto, sigue siendo el de 1931. Seguimos debatiéndonos sobre si Cataluña debe ser un Estado o no debe ser un Estado independiente del Estado español. Seguimos debatiendo sobre el tema de si la educación solamente debe ser pública y hay que excluir todos los otros modelos. Seguimos debatiendo las mismas cosas. El modelo territorial no lo hemos resuelto. ¿Por qué no se resuelve el modelo territorial, José Manuel? Sí, yo no sé si lamento o me alegro que tu emisora se escuche también en Cataluña y en Galicia. Y en Yo me alegro de que se escuche y de que se vea allí. Lo que voy a decir a lo mejor molesta más en mi tierra que en Cataluña. Ya. Pero voy a decir... Bueno, ahí estaba Casares Quiroga en el 31. Allí estaba en Casares Quiroga y en Cataluña estaba Portela Valladares. Portela Valladares, bueno, y los 20 diputados de Esquerra Republicana que ya los tenían en ese momento. Sí, pero Portela Valladares hay una cosa que los catalanes debían leer. Las memorias de Portela Valladares, que era paisano mío. Que yo no he leído. Era de Lugo y de Vigo, de los dos sitios. Pero se recrió en Barcelona, se hizo rico en Barcelona, era el catalanista del gobierno y tal. Bueno, Casares Quiroga, Portela Valladares, el 18 de julio, como él había entregado el poder a las izquierdas antes de la segunda vuelta de las elecciones del 36, o sea, eso fue una barbaridad, pero como la había hecho él, o sea, él pensó que el 18 de julio a él le pondrían un altar en la Catedral de Barcelona y irían a adorarlo. Sí. Y él hablaba del Seni. Y entonces en sus memorias dice, y aquel pueblo catalán, el Seni, me persiguió para matarme. Tuve que escaparme por los tejados de las casas hasta que la embajada francesa consiguió meterlo en un barco. Dice, todo aquel Seni del pueblo catalán era todo odio. Venían a matarme a mí. Bueno, esto es así, ¿verdad? Pero voy a decir ahora lo que yo opino. Yo siempre fui partidario de las autonomías y sigo siéndolo. Yo creo que está bien hacer... La región debe tener una personalidad política. Es mi opinión. Ahora, también no es menos cierto que en todo el fenómeno autonomista, junto a cuestiones de principios y a cuestiones históricas, hay también un deseo de gentes que quieren ser cabeza de ratón en vez de cola de león. O sea, si no entendemos eso, no entendemos lo que pasa. Y entonces, en cuanto en la transición dimos una posibilidad, pues se crearon una serie de voluntades. Es la añoranza del viejo caciquismo. Sí, y más. Del viejo caciquismo y más. Porque, y ahí voy a decir lo que quería decir, o sea, el caso más típico. O sea, dicen, no, es que el pueblo catalán tiene un ansia de autonomía y tal. No es verdad. No es verdad. El pueblo catalán, claro que ama Cataluña, por supuesto. Y los gallegos amamos a Galicia, y los andaluces aman Andalucía, y quieren que se conserven sus costumbres y su lengua. Pues claro que sí, y yo también quiero mi lengua gallega. Claro que sí. Pero no es verdad que el pueblo catalán estuviera añorando la autonomía y tal. No lo voy a decir yo. El fundador de Esquerra Republicana, Carod Rovira,
perdón, ese fue el líder de Sí, Esquerra. ese fue el líder. No, el fundador, Rovira i Virgili. Rovira i Virgili. Rovira i Virgili, que murió por los años 50. Rovira i Virgili, que era un intelectual y escribía libros y los tiene escritos y yo los he leído. Es Rovira i Virgili a quien acusa de la postración de Cataluña, no es a Castilla, es a Cataluña. Dice, los catalanes han vendido su alma por la prosperidad que le ofrecieron los Borbones. Porque efectivamente, cuando Felipe V suprime la Generalitat, suprime algo que estaba muy anticuado. No lo tocaron desde la Edad Media y aquello era un caciquismo tremendo. Y cuando Felipe V les permite negociar con el resto de España y les permite negociar con América, en cuya colonización no habían participado, empieza la prosperidad de Cataluña. Es cuando en mi tierra le debemos muchísimo a familias catalanas que se fueron emigrando a Galicia y a otros sitios. Y a Asturias y a Santander. Lo mismo que ha pasado en el siglo XX, que de toda España fueron a Cataluña y dicen, qué bien que vengan. Bueno, ¿no? Primero lo hicieron ellos. Bueno, pero eso es gracias a Felipe V, que les abrió toda España y empezaron a negociar y empezaron... O sea, no es verdad. Y entonces, cuando llega Napoleón a España, lo primero que hace Napoleón, el gobernador militar de Napoleón en Cataluña, se llamaba Augereau, el general Augereau, le ofrece a Cataluña otra vez la autonomía, la Generalitat. Y Cataluña dice que no. Con ese no tenemos que dar paso a nuestro último bloque publicitario. Muy bien. Hasta ahora mismo. No dirán que no están disfrutando. Para que no se pierdan ni un solo segundo, les anticipo que nos quedan 25 minutos de charla, de tertulia, de coloquio, en la que la reflexión, con la claridad de ideas que manifiesta José Manuel Otero Novas, está resultando un auténtico disfrute. Estábamos hablando de Cataluña. Muchos españoles estamos un poco hastiados de un debate recurrente, de constantemente la apelación a eslóganes, a cosas que realmente cuando profundizas tienen realmente poco sentido, son muy irresponsables. ¿Qué soluciones tiene Cataluña hoy? ¿Qué rayos se puede hacer después de no haber hecho casi nada en los últimos años? Sí, yo pienso y pensamos todo el grupo con el que yo trabajo. Hablaremos luego de vuestro grupo de reflexión del San Pablo, el aula política, digamos, del San Pablo. Sí, porque este grupo, hemos presentado algo ahora sobre un libro sobre el futuro de la democracia y tal, que espero que lo hayas recibido, pero hace 3 años, 3 o 4 años, hemos presentado otro, Recuperar España, una propuesta de la Constitución, donde analizamos el tema territorial y proponemos una reforma de la Constitución. Naturalmente, no como dice el PSOE y esta gente que no saben, con perdón, pido perdón, que no saben de lo que hablan, porque dicen que hay que hacer una España federal. La España federal está en la Constitución de 1978. Eso es una España federal. En lo que estamos ahora es más allá, estamos en lo confederal. Bien, nosotros es una reforma constitucional, pero de sentido diferente. Queremos que, respetando los principios de la organización territorial, sin embargo, el poder central del Estado vuelva a tener la posibilidad de gestionar los intereses nacionales. Hoy Rajoy no tiene la posibilidad de gestionar los intereses nacionales. Rajoy lo que está haciendo, todos los esfuerzos suyos encomiables, son el poner en práctica lo que le dicen en Bruselas que hay que poner para el PIB y el PAB y el déficit y estas cosas, pero no está gestionando la política del agua.
el agua que tiramos al Mediterráneo y al Atlántico, etcétera, etcétera, la ha querido solucionar, pero no puede. No puede porque todo es confederal, hay que poner de acuerdo a las comunidades autónomas y no se ponen tuvimos de acuerdo. aprobado, te recuerdo, un plan hidrológico nacional que fue lo primero que se cargó Zapatero nada más ganar las elecciones. Cuando había ya fondos europeos, recuerdo que estaban en torno a los 750.000 millones de pesetas que se iban a dedicar a ese asunto. Sí, bueno, pero y la enseñanza de las humanidades que quiso hacer José María Aznar, quiso hacer un plan de enseñanza de las humanidades, no pudo, y así sucesivo. Bueno, y el problema de la lengua, ya me contarás. O sea, el problema de la lengua que también Mariano Rajoy quiso hacerlo, y al final hizo una ley orgánica que da menos posibilidades al castellano de lo que estaban dando los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña daba más de lo que ha dado la ley que ha hecho Rajoy. Bueno, la posibilidad de volver a hacer eso. Bien, esa era nuestra propuesta y está detallada, justificada y detallada. Queremos hacer una constitución así, de tal manera que eso, el día que haya que hacerlo, se pueda hacer en 15 días. O sea, está ya para someterlo para el horno al pueblo español, si así se quiere. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hicimos eso, lo decimos en el libro, Recuperar España, una propuesta desde la Constitución. Nosotros dijimos, hombre, ojalá los grandes partidos acepten este planteamiento, pero nos parece que no lo van a aceptar porque no pueden. O sea, el Pedro Sánchez o el Mariano Rajoy no pueden proponer a su partido eso porque se les organiza un cirio tremendo, porque pierden las primeras elecciones siguientes, las pierden. Y eso pues es muy duro, y no se puede hacer. Pero como sabíamos que no pueden, entonces decimos cuándo se puede aplicar eso. Y nosotros pues somos partidarios, es decir, bueno, como vamos a la crisis, porque los acontecimientos nos llevan al final a la crisis, estamos recorriendo un camino hacia abajo, no solo es el tema territorial, no solo es la corrupción, no solo es el sexo, no solo es la situación económica, sino que son muchas cosas. Bueno, pues nosotros decimos allí, el día antes de la crisis, el jefe del Estado puede llamar a los líderes de los partidos, como hizo René Coty, el último presidente de la Cuarta República Francesa. Les llamó y les dijo, señores, podemos esperar, mañana vienen los paracaidistas o tal, nos detienen, podemos esperar en nuestros despachos, o si ustedes me ayudan, yo llamo a un señor que tiene un proyecto, está en Colombey-les de Senlis, ¿ustedes le apoyan para que haga una reforma constitucional? Claro, todos dijeron que sí, y se solucionó. Nosotros creemos que eso en ese momento es posible, pero sabíamos que no sería, y entonces sabíamos que se iba a seguir por el camino de las cesiones y de las renuncias. De las cesiones, que es lo que llevamos muchos años haciendo. Llevamos desde la transición, cediendo siempre, lo menos posible, pero cediendo siempre. Y el camino en las cesiones no nos va a dar tiempo a hablar, ¿no? Pero claro, la última cesión espectacular ha sido a tu tierra. Bueno, más bien al País Vasco, no tanto a Navarra. Pero bueno, o sea, es que si después de que los conciertos ya son un privilegio, contra el que yo no me pronuncio, porque es un privilegio que ya tiene una historia, y yo lo respeto. Pero si después de eso decimos, es que lo que ustedes me pagan es mucho, ahora solo me van a pagar solo la mitad. Bueno, esto ya es una broma. Ya es una broma. O sea, es una broma que afecta a terceros. Claro. Que perjudica a terceros. La comunidad vasca, la comunidad vasca tiene, por ejemplo, en sanidad, nosotros lo hemos dicho en alguno de nuestros libros, una inversión por habitante que es, por ejemplo, el doble de la Comunidad Balear. ¿Por qué? Bueno, está muy estudiado ya desde el siglo XIX, es que el concierto es un privilegio. Bueno, pero no entremos ahora en eso, no solamente son las cesiones, sino las renuncias.
1934, en octubre de 1934, Cataluña se declara independiente. Bueno, en la Constitución de la Segunda República, entre el estado de paz y el estado de guerra no había nada. Y entonces, cuando la Generalitat se proclama independiente, hay que declarar el estado de guerra. Cuando hicimos la Constitución de 1978, quisimos evitar eso. Entre el estado de paz y el estado de guerra, si la Generalitat nos monta un follón, hombre, tenemos el 155. ¿Y para cuándo aplicar el 155? Cuando llevamos, que es que nos lo anuncian, llevan por lo menos 10 años anunciando, vamos a la independencia, sí o sí, quieran o no quieran, con la ley, con su consentimiento, contra su consentimiento. Pero si nos lo están diciendo, vamos a preparar las urnas, ya tenemos la hacienda propia, vamos... Pero ¿para cuándo el 155? Bueno, mal. Con la buena voluntad de no crear, de no perturbar la tranquilidad y el poder seguir disfrutando de la vida y tal, hombre, Mariano Rajoy y el PP pues han hecho un proyecto de ley en el 2015 pasándole un poco la patata caliente al Tribunal Constitucional, en mi opinión, mal hecho. Lo que es del Ejecutivo tiene que hacerlo el Ejecutivo, que para eso los tenemos ahí, tienen coche oficial y tienen los teléfonos y la Guardia Civil y todo lo demás. Bueno, pero aparte del Tribunal Constitucional, yo le doy la orden, mire usted está fuera de la Constitución y le doy la orden para que no salga de la Constitución. Y si sale, yo voy a decirle al Ministerio Fiscal que les acuse a ustedes de delito de desobediencia. Es ridículo, es ridículo. Yo he dicho alguna vez, cuando en 1981 Tejero nos dio el golpe, a Milán del Bosch no se nos ocurrió procesarlo por desobediencia al rey. Lo procesamos por el delito de rebelión. Naturalmente, el delito de desobediencia es un delito que nada, si no vas a la cárcel, te suspenden, te inhabilitan para cargo público y tal. Te hacen un hombre, dicho con terminología de oposición, te hacen un hombre. Bueno, y entonces ni 155, la desobediencia no. Lo que está cometiendo la Generalitat de Cataluña, en mi opinión, es un delito de rebelión continuada, no de sedición, como dijo Felipe González. No distingue entre sedición y... Es rebelión, que es mucho más grave. Es cuando quieres ejercer la violencia, que no tiene que ser necesariamente física, puede ser psicológica, sociológica, ejercer la violencia para alterar el esquema constitucional, que es lo que están haciendo. Y eso es no solamente el delito consumado, el frustrado, la tentativa, eso lo dice el Código Penal. Incluso el Código Penal en el delito de rebelión dice una cosa tremenda, tremenda. Dice, y son reos de delito de rebelión los que lo están promoviendo y el gobierno que no hace nada por atajarlo. Bueno, pues no se hace. Yo creo que por ahí vamos mal, porque ganas tiempo, claro que sí. Y esta noche pues puedes dormir, pero es que la noche de dentro de 2 meses o de dentro de un mes será peor que lo que vas a pasar ahora. Siempre el darle la patada hacia adelante en estos temas va a peor, creo yo. Ojalá. Hay un artículo que te recomiendo, José Manuel, que escribe un personaje interesante que se llama Josep Martí. Josep Martí fue en su momento, yo creo en los años 90, jefe de prensa del Partido Popular de Tarragona. Pero después sale de ahí, entra en Convergencia Democrática y se hace con la cercanía de Artur Mas, hasta llegar a ser su jefe de prensa y jefe de prensa de lo que era la CiU, ¿no? Este hombre escribe en junio, hacia el 20 de junio, en el Periódico de Cataluña, un artículo que te recomiendo, que se titula El otoño catalán. Claro, si lo escribiera cualquier persona, digamos, ajena al vientre del animal, pues no le hubiera dado esa importancia. Pero escribiéndolo él, que está al lado de Artur Mas y por tanto en lo que sería la caldera de todo lo que se cuece políticamente allí, tiene mucho interés. Él da por hecho, en ese artículo, te lo resumo, que insisto, publicado El otoño catalán en el Periódico de Cataluña, él da por hecho que no va a haber referéndum y que el Estado va a lograr impedir que se celebre el referéndum, pero entonces ya
asume que a partir del 1 o 2 de octubre se va a llenar de gente el Parque de la Ciudadela, que es el que tiene dentro el Parlamento la sede del Parlamento catalán, que dentro del Parlamento estarán los diputados independentistas, que habrá allí 50, 60, 70.000 personas que se van a quedar allí, enviando un mensaje a todo el mundo de que efectivamente en Cataluña, en España, hay un problema muy severo y muy gordo que hace que se movilicen de esa manera miles y miles, decenas de miles de personas o algún centenar de miles de personas, y a partir de ahí en el Parlamento ese grupo de diputados proclamarán de forma, si quieres, lúdica casi, ¿no?, la independencia de Cataluña. Esa es la hoja de ruta que él plantea que va a ocurrir de aquí a mes y medio, 2 meses. Y frente a eso, lo que tú decías hace un momento, ¿no?, la inacción de un gobierno que parece, no sé, anestesiado, adormecido, asustado, perplejo. No lo acabo de entender bien. Claro, yo creo que esto, para acreditar lo que estoy diciendo, ¿no?, que es una cadena que va increciendo y que va cada vez a más. Yo quiero decirte ahora algo que lo he publicado en mi último libro, donde pongo memorias y tal. Hay un día, poco antes de las elecciones de 1977, que se acaban de celebrar ahora los 40 años, que Jordi Pujol viene a visitar a Adolfo Suárez. Y no sé por qué razón Adolfo Suárez me dice: José Manuel, no puedo recibir a Jordi Pujol. No sé si no podía o no quería, lo que fuera. Pero me dice: ¿te importa recibirlo tú y tratas con él y tal? Vale, claro, presidente, pues estupendo. Y yo recibo a Jordi Pujol. Y entonces Jordi Pujol llega como se llegaba entonces toda la gente que venía al poder, ¿no? Trae un folio, que era su hoja de reclamaciones, ¿no? Trae un folio y entonces me dice Jordi Pujol: hombre, José Manuel, yo te agradecería que le transmitieras al presidente Suárez estas reclamaciones que nosotros hacemos, el pueblo de Cataluña. Y entonces yo le digo: hombre, déjamelo, lo deja ver. Yo las leo y entonces, al acabar de leer, le digo: Jordi, no se lo voy a pasar al presidente del gobierno. Y entonces me dice: ¿cómo? Dice: no, mira, no te parezca mal. Yo conozco perfectamente al presidente del gobierno y sé lo que él piensa sobre todo esto. Entonces, mira, son 10, me parece que eran 10 las reclamaciones. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la 10ª, a todas la contestación es sí. Que sí, que cuenta con ello. Yo no me acuerdo ahora cuáles eran las 10, recuerdo una que me puso mucho énfasis, me parece que estaba en cabeza, que quería que la TV2, el segundo canal de televisión, que emitiera 1 hora al día en lengua catalana. Y yo le dije: naturalmente, y yo quiero que eso lo hagan en Galicia, pues naturalmente, si nosotros apreciamos el catalán y eso no perjudica a nadie, eso solo beneficia. Bueno, se marchó dando saltos de alegría. Bueno, estas eran las reclamaciones del comienzo. Luego, naturalmente, fueron pidiendo más. Desafortunadamente, a pesar de que Cataluña pues, es un país donde la burguesía ha tenido un cierto peso, yo creo que últimamente los dirigentes catalanes ya no son de la burguesía. Yo creo que los dirigentes catalanes pues, son el profesor de un instituto y gente de este estilo, que es muy digna, pero ya no son los mismos. ¿Por qué? Porque vamos a ser independientes. Cataluña se pasó los últimos 150 años luchando por establecer aranceles en España para vender los productos catalanes, pero la lucha ha sido tremenda. Cataluña, para que no vinieran de Inglaterra y de Italia, sobre todo las lanas. Las lanas. Claro. Cataluña ha sido la que lo ha liderado, el País Vasco también. Para el hierro, el acero. Pero sobre todo Cataluña. Sobre todo Cataluña. Claro. El decreto, los aranceles más duros que España tuvo en toda su historia. En textiles. Pero los estableció Cambó.
Los catalanes mandaron a Cambó a Madrid como ministro de Hacienda y sacó el decreto arancelario de 1922, que estuvo en vigor hasta que Franco pidió la entrada en la Comunidad Europea, hasta el 1 de mayo de 1960. Ahí la ley de 1 de mayo de 1960 es la que deroga el decreto Cambó. O sea, eso la burguesía catalana sabe que, bueno, o sea, hombre, hoy estamos en la Unión Europea y en la globalización, pero no ha de pasar mucho tiempo que España y otros países, y Francia, por supuesto los Estados Unidos ya han empezado, que empiecen otra vez a hacer un cierto proteccionismo. España tendrá que hacer un cierto proteccionismo. Tenemos el doble del paro de la media europea. Claro. Tenemos que decir, a ver, ¿qué sectores industriales podemos restablecer? Claro. Bueno, cuando hagamos eso... Y agrarios. Y agrarios, y pesqueros. Y pesqueros. También. Bueno, pues ahí entonces los catalanes necesitarán vitalmente, volverán a suplicar que haya unos aranceles que les protejan y volverán a ser los factores de la unidad nacional, que de verdad lo han sido. Que de verdad lo han sido. Los catalanes son los que han luchado. Los catalanes son los que se opusieron a la independencia de América. En Venezuela, por ejemplo, los que se resistieron, la independencia de América fue obra de criollos, como sabes perfectamente. Bueno, y de la masonería. Y de la masonería. Bueno, los criollos venezolanos de origen catalán lucharon a favor de la monarquía, en contra de la independencia. Si los catalanes eran los que lo sostuvieron, ¿quién se opuso a la autonomía de Cuba? Fueron los catalanes que le habían dado dinero a Cánovas. Los catalanes fueron los que se resistieron y al final, bueno... Y son los primeros que han ido a montar los hoteles allí también. Claro, claro. Bueno, y yo eso lo digo además con admiración, ¿no? Porque, oye, pues yo, como te dije antes, yo conozco muchas familias próceres catalanas, familias que han ido a Vigo. Y Vigo le debe muchísimo a 20 o 30 familias catalanas que han emigrado para ganarse el pan en Vigo, pero nos han desarrollado la ciudad fantásticamente. Le debemos mucho porque es un pueblo efectivamente emprendedor. Pregúntales en comillas. Y claro. José Manuel, nos quedan 4 minutos. Es una verdadera pena. Pero tú fuiste ministro de Educación. Sí. Y probablemente en el fondo, en el trasfondo de muchas de las cosas que estamos hablando esta noche, está el que hay una formación y una educación muy, muy mediocres en nuestro país. Por una parte, hemos retirado una gran parte de la autoridad de los padres, que incluso en perjuicio de su propia autoritas han recurrido la potestas de los profesores y la autoritas de los profesores para que el niño sea el más castigado en esa situación, para que en este momento los chavales de verdad no tengan una noción seria de, primero, por conocimientos históricos, segundo, de lo que es la responsabilidad personal y tercero, de que la cooperación es la única manera de poder seguir conviviendo juntos en paz y en libertad, ¿no? Sí, tocas el tema de la autoridad en las aulas. Yo creo que es importante. Hemos confundido el concepto de democracia. La democracia es un método político, ¿no? Las mayorías deben ser las que gobiernen, pero no, la democracia, las aulas. ¿Qué es eso de la democracia en las aulas? A nadie se le ha ocurrido decir la estupidez de la democracia en los aviones. O sea, decirle al piloto, no, toque ese botón, toque el otro. No, eso no se nos ha ocurrido. En una empresa. O en una empresa. Pero lo de las aulas, la democracia en las aulas es lo mismo. O sea, venga, los profesores sometidos a la dictadura de los alumnos, de las asociaciones de padres, de todo eso. Bueno, eso es fatal, eso es desastroso. La educación, creo yo, ya no tenemos poco tiempo, pero tiene otro problema, y es que al extenderla, y yo estoy orgulloso del esfuerzo que hicimos para extenderla, cuando yo dejé el Ministerio de Educación ya teníamos más plazas escolares que alumnos. O sea, conseguimos la plena escolarización y un exceso para que hubiera libertad para elegir.
Bien, y eso es maravilloso, pero la extensión de la educación fue a costa de la calidad de la enseñanza. Tuvimos que, como hacen los ejércitos en las guerras, que estampillar profesores. Y claro, estampillamos muchos y no eran, o sea, los había fantásticos, pero claro, entrando por la puerta falsa, pues no es la entrada de mayor calidad, y tenemos una calidad de profesorado no alta. Tenemos la endogamia. Es tremendo, es tremendo. A las pruebas que se convocan para cubrir una plaza en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, solo se presentan profesores de esa asignatura de la Rey Juan Carlos de Madrid, ni siquiera de la Complutense. Ya no hablemos de Cataluña y el resto de España, ya no hablemos de Galicia, los Santiago, Santiago, Lugo, Lugo, con lo cual, bueno, la calidad la hemos bajado mucho. Y luego hay otro tema que otro día, si quieres, hablamos de él, que es un tema ideológico. Seguimos con lo que tú iniciaste antes. Y en la educación se ve palmariamente, la lucha. Perdón, Beatriz, les estoy hablando por el micrófono interno a Beatriz. ¿Nos das permiso para alargar 5 minutos? Pues entonces nos dan autorización para 5 minutos más. Para 5 minutos. Sí, nos acaban de dar una prórroga. Bien, pues muchas gracias a Beatriz. O sea, un gran tema de la transición que yo viví es el tema de la libertad de enseñanza. Curiosamente, yo ya sé que la Iglesia no siempre se ha portado bien, pero curiosamente la Iglesia ya en la Segunda República había defendido la libertad de enseñanza. Y entonces los socialistas decían que esa era una bandera clerical, que no era una bandera democrática, la bandera de la libertad. Bueno, en la transición se volvió a repetir eso. ¿Y por qué se repitió? Se repitió, lo han dicho cuando yo llevé el Estatuto de Centros Escolares al Parlamento, y yo lo tengo en mis libros citado. Lean ustedes página del diario de sesiones. Lo que les preocupaba era que se pudiera dar enseñanza homogénea cristiana. Eso es lo que les preocupaba y ellos querían impedirlo, por eso se oponían a la libertad de enseñanza. Y entonces decían que en los centros que cada profesor debe decir lo que le parezca y debe haber multiplicidad, ¿no? La posibilidad de que hubiera centros con carácter propio, se oponían a ellos. Bueno, finalmente lo impuso el Tribunal Constitucional, recurrieron y el Tribunal Constitucional dijo es que si no, no existe la libertad de enseñanza. Bueno, pero ya por concluir la idea, después de eso, el Partido Socialista respetó la sentencia del Tribunal Constitucional, la respetó, y yo aplaudo eso, pero nos dieron una vuelta. Y entonces dicen, bueno, pero los centros docentes tienen que instrumentarse. Si reciben algún tipo de ayuda pública, y todos los centros reciben algún tipo de ayuda pública, entonces pues la selección de los alumnos va por proximidad domiciliaria, por renta, por no sé qué, de tal manera que nos han montado un sistema donde pues un colegio, supongamos, de los padres jesuitas en una determinada zona, los señores de izquierdas ateos que viven cerca son los que van allí, según la ley. Otra cosa es que luego a lo mejor se hagan trampas, pero tienen que ir tal. Y los alumnos que deseen la enseñanza de los jesuitas y tal, pues tienen que irse al quinto demonio. Es disparatado. O sea que no existe libertad de enseñanza. Y luego, en la enseñanza no subvencionada, no concertada, por ejemplo, en las universidades. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pregunto yo. Nosotros en San Pablo tenemos universidades y la gente paga sus tasas y lo que se puede se dan becas, pero en fin, estamos viviendo sin ninguna ayuda pública. ¿Pero por qué los padres que mandan sus hijos a la Universidad San Pablo porque quieren ese tipo de universidad tienen que pagar íntegra la enseñanza y la familia Botín, si lo que le gusta es, por ejemplo, pues la Universidad Autónoma de Madrid o la Complutense, se la pagamos todo? ¿Por qué? O sea, esa anomalía es la consecuencia de ese desvío que digo. De todos modos, a mí lo que más me preocupa y lo que más me
me mortifica de ese asunto es que estén empeñados en educar a mis hijos. Es decir, claro. es que no, vamos a ver, no podré convivir con alguien que quiera arrebatarme la educación de mis hijos o de mis nietos. No puedo convivir en paz en esa situación. José Manuel, no es posible. Claro, ni yo tampoco, pero tampoco te engañes. En la historia de la humanidad, los seres humanos somos imperfectos. Y entonces, dentro de la nómina de los grandes filósofos, te encuentras grandes filósofos totalitarios. Y esos grandes filósofos totalitarios, por ejemplo Platón, por ejemplo Hegel, esos son los que aconsejan a los políticos que eduquen ellos a tus hijos, no tú. No tú. Afortunadamente, después de la Segunda Guerra Mundial y de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, afortunadamente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre ha defendido los derechos de las familias. Pero bueno, se estableció ahí y... Bueno, también se sientan Spack, Schuman, Adenauer y Monnet para hacer el Tratado de Roma. Y mira lo que ha quedado de él, ¿no? Claro, mira lo que está quedando del Tratado de Roma, ¿no? En este momento a Polonia le están diciendo que le van a apretar el botón nuclear para retirarle la capacidad de voto en la Unión Europea porque está haciendo una legislación diferente desde el punto de vista de la justicia. Es decir, pensar que aquí en España hay una justicia independiente del legislativo y del ejecutivo es una broma, pero a nadie se le pasa por la cabeza en Europa apretar el botón nuclear. Es decir, el tratamiento que se da a los temas es tan manifiestamente arbitrario que muchas gentes están pensando que las cosas no pueden continuar así, ¿no? Es el último asunto y un minuto. ¿El cortoplacismo es el gran cáncer de la vida política, de la acción política? Bueno, por supuesto. O sea, nuestro análisis es que se ha producido, los que ya tenemos algunos años, sabemos que en los años 60 y 70 del franquismo decíamos que había una gran distancia entre la España oficial y la España real. Y que eso hundía al régimen, como efectivamente lo hundió. O sea, el régimen cayó, bueno, le hemos ayudado a caer, pero cayó, porque había esa distancia. Bueno, ahora existe esa distancia, y una de las características de esa distancia es que ya las clases políticas, los dirigentes políticos no pueden pensar en el medio y en el largo plazo, no solo en el largo, en el medio tampoco, porque bueno, pues es un defecto del sistema democrático. O sea, las clases políticas tienen que estarse preocupando permanentemente de la siguiente elección, de la siguiente. Y como ahora son municipales y autonómicas y generales, estamos toda la vida, no pueden preocuparse del medio plazo. Y así nos va la demografía, la inmigración, las pensiones, claro, la educación. Claro. Así, porque si no, y lo que antes dije de las autonomías es lo mismo, es que saben que, hombre, las siguientes autonómicas las pierdo si toco algo de esto. Don José Manuel Otero Novas, me dice Beatriz que se ha terminado, que no nos dan más árnica. Pues muchas gracias a Beatriz y a Julio Ariza y a Intereconomía. Don José Manuel Otero Novas, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho esta noche. Yo creo que nuestros espectadores deben estar muy satisfechos de haber invertido esta hora y poquito en escuchar sus opiniones, sus reflexiones, y yo me comprometo a seguir reflexionando con usted y con el aula política de la Universidad de San Pablo. A mí me gusta más llamarle San Pablo que CEU. No sé por qué. A mí también. A mí me gusta lo de San Pablo, me gusta mucho. Además, San Pablo dentro de muy poquito, con las leyes de homofobia que hay ahora, lo van a prohibir, pero directamente, ¿no? Romanos 1:27. Sí. Pues muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes y gracias por haber estado con nosotros, y yo creo que ponerse a pensar un ratito en todas estas cosas, incluso reflexionar con nuestros hijos o con nuestros amigos sobre estos temas tranquilamente y siempre con el respeto como bandera, nos puede servir a todos para construir un futuro mejor. Gracias otra vez y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao.